La palabra de Dios es semilla, mi corazón es buena tierra. Recibo la palabra, la pongo por obra y seguiré dando frutos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Números capítulo 21, versos 4 al 9. Dice la palabra: Después, hablando del pueblo de Israel, partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Diga conmigo, desánimo. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Observen que el pueblo primero dice, no hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Qué quedamos? ¿No hay pan o sí hay pan? En realidad estaban cansados de comer siempre lo mismo, pero había pan. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo en Israel. Aclaro que esto pasaba en el antiguo pacto. Como estaban bajo la ley decía, si obedeces, sos bendecido, si desobedeces, sos castigado. Entonces Dios tenía que actuar de esa manera. Hoy Dios no envía castigos cuando desobedecemos, porque Cristo pagó el precio. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Amén. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y ahí viene la solución. Dice que Jehová Dios dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuese mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Gloria a Dios. Y en Juan capítulo 3, verso 14 al 16 dice, hablando Jesús, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Cuando el pueblo de Israel en el desierto fue mordido por esas serpientes venenosas, Dios provee la solución, Dios provee el antídoto. Así que Dios hizo que Moisés construya una serpiente de bronce. Esa serpiente debía ser construida a martillazo, ¿no? O sea que fue una serpiente machacada, martillada. Esa serpiente sirvió de antídoto porque Dios le dijo que la levante sobre un asta. Y todo aquel, o sea, todos, sin distinción, aquel que mirase esa serpiente, cuando era mordido por la serpiente venenosa, entonces vivía. Pero aquellos que se resistían a mirar esa serpiente, entonces morían porque obviamente el veneno era mortal. Entonces la serpiente era el antídoto y la decisión estaba en las personas. O sea que morir en el desierto picado por una serpiente fue solamente una decisión de cada uno, porque Dios también había provisto el antídoto, había provisto la solución. De la misma manera, Jesús fue levantado en la cruz del Calvario. Y la Biblia dice que todo aquel, también, cualquiera, todo aquel que mire, que acepte a Cristo, que lo reciba como Salvador, no va a morir, sino que va a ser salvo. O sea que también en este tiempo, a partir de Cristo, ser salvo o ser condenado depende de nuestra decisión. Por eso se predica el Evangelio, que cree salvo, el que no es condenado. Ojalá que usted ya haya creído, y si no lo hizo todavía, hoy tiene la oportunidad de aceptar a Cristo, porque al aceptar a Cristo está mirando, está elevando su vista a aquel que fue colgado en la cruz del Calvario para proveernos la salvación de nuestra alma. Gloria a Dios. ¿Cuál es la semejanza entre Cristo y la serpiente? Porque dice de la manera que fue levantada aquella serpiente es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, y hablaba a sí mismo. ¿Cuál es la semejanza? La semejanza es que ambos, tanto la serpiente del desierto como Cristo, fueron levantados, fueron exhibidos públicamente. La diferencia es que la serpiente, machacada, golpeada, fue levantada como un símbolo de derrota.
La serpiente simboliza al enemigo derrotado, al enemigo vencido. En cambio, Cristo fue levantado también, machacado, también dice la palabra, molido por nuestras rebeliones. Pero ese Cristo machacado, herido, sangrante, no es derrota, sino al contrario, es victoria para siempre. Gloria a Dios, porque en Él, a través de sus heridas fuimos sanados, Él fue molido por nuestros pecados. Entonces, el mirar a Cristo en la cruz, machacado, herido, significa salvación, sanidad, liberación, vida eterna. Gloria a Dios, este es el Cristo. Y no quedó allí en la cruz, Cristo resucitó entre los muertos. Amén. Gloria a Dios. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que el enemigo había introducido el pecado, había incitado al hombre para que peque contra Dios. Y el pecado es un veneno mortal, dice la palabra, la paga del pecado es muerte. Pero Cristo proveyó la salida, o sea, Dios proveyó la salida cuando Él mandó a su Hijo. Por eso dice, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ser condenado es una decisión, porque en Cristo ya hay salvación, hay sanidad, hay liberación, hay abundancia de vida. Ese es el Evangelio. El Evangelio es eso, saber que Dios proveyó la solución para que el veneno del pecado no sea mortal para aquellos que aceptan a Cristo. Hay antídoto para aquellos que aceptan a Cristo, dice que pasan de muerte a vida. Gloria a Dios. No hay que morir envenenado. Mira la cruz y se salva hoy, si aún no fuiste salvado. Amén. El enemigo fue derrotado, ¿sí? Pero sin embargo él sigue atacando. Y la única arma que le queda es la mentira. Cuando Jesús dijo, toda potestad me da en los cielos y en la tierra, significa que nadie más tiene poder. Si Cristo tiene toda la potestad, el enemigo ya no tiene poder. Pero sí le queda una artimaña que es la mentira. Entonces ese es el veneno que él sigue tirando a la gente, tratando de alejarlos de Dios para que no acepten a Cristo y sean salvos. Y cuando ya somos salvos, cuando somos cristianos, cuando ya conocemos el camino de Dios, tenemos que estar siempre alerta, porque el enemigo siempre va a estar tratando de inyectarnos su veneno. Pero tenemos el antídoto que es la palabra de Dios. Si usted siempre está usando este antídoto, no importa que el enemigo a veces tire algún pensamiento venenoso a su mente, porque es lo único que le hace, mandar pensamientos tratando de envenenarnos. Entonces, con el antídoto de la palabra, somos inmunes a cualquier veneno del enemigo. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? El enemigo fue derrotado, sigue atacando y tratando de envenenar nuestra mente, pero no tenga miedo. Dios nos dejó el antídoto de su palabra, por lo tanto tenemos que usarlo. Gloria a Dios. Por eso es importante leer siempre la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Volviendo a la historia, vamos a mirar algunas cosas que nos hacen ver cómo el enemigo utilizó ciertos venenos para atacar a este pueblo. Teniendo en cuenta que la serpiente es venenosa, y lo comparamos ahora con el enemigo, entonces vamos a ver algunas cosas que el enemigo usó, porque es lo que sigue usando para tratar de envenenar tu mente o mi mente. Primero, lo que dice la historia fue que el pueblo se desanimó. Cuando leemos la historia dice que el pueblo se desanimó. El desánimo parece ser algo inofensivo, o parece ser algo normal. Uno diría cualquiera se puede desanimar. El tema del desánimo es que el desánimo abre puertas para hablar. Y cuando estamos desanimados, hablamos, obviamente, de desánimo, y eso nos lleva a hablar cosas que no son reales. Entonces, cuando uno está desanimado, uno comienza a hablar, y en el hablar, el desánimo sigue creciendo y se transforma en amargura, y se transforma en rencor, y se transforma en bronca. En este caso, en el pueblo, ellos dicen que se desanimaron, pero después hablaron, y hablaron en contra de Dios, hablaron en contra de Moisés, comenzaron a renegar con el pan que comían todos los días, fueron desagradecidos, no valoraron nada, y entonces de esa manera este pueblo fue envenenado, no solamente por esa víbora, sino en su mente ya estaban envenenados por el enemigo. Gloria a Dios. Entonces el desánimo es algo que puede atacar tu vida o mi vida, pero tenemos que usar el antídoto de la palabra. ¿Cómo hacer cuando estamos desanimados? Hacer ejercicio de lo que leemos en la palabra. Por eso decimos que la palabra es semilla, pero tenemos que recibirla y ejercitarla y practicarla. La palabra nos dice que debemos alabar a Dios.
Y alabar a Dios tiene que ver no solamente con engrandecer su nombre, sino con activar nuestra fe. Cuando usted alaba a Dios, deja de alabar otras cosas. Deja de alabar el problema, deja de alabar la enfermedad. Porque si hablamos todo el tiempo de algo, estamos levantando ese algo. El único nombre que debe ser levantado todos los días en nuestras vidas es el nombre de Cristo. Entonces, dice un salmo, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Significa que no importa las circunstancias, no importa si tengo ganas o no, si yo hago caso a la palabra, aun cuando no tengo ganas, aun cuando no sienta, aun cuando no estén las condiciones dadas, debo alabar a Dios, porque la palabra de Dios dice, alaba a Dios en todo tiempo. Otro salmo que dice, bendeciré a Jehová, o mejor dicho, el salmista le dice a su alma, bendice alma mía a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Otra cosa muy importante para contrarrestar el desánimo es alabar a Dios y ser agradecido, y recordar siempre todo lo que Dios hizo. Aun cuando esté delante de un problema, una dificultad, usted recuerde lo que Dios hizo en su vida, sea agradecido, y entonces de esa manera combatimos el ánimo. Y cuando uno está animado puede hacer un montón de cosas, pero cuando uno está desanimado, hasta lo más simple se vuelve pesado. Gloria a Dios. El antídoto entonces para el desánimo es alabar a Dios en todo tiempo y no olvidar ninguno de sus beneficios. Otra cosa que el pueblo comenzó a hacer, y lo hemos leído, fue que comenzó a hablar en contra de Dios. Enseguida le echa la culpa a Dios. Es muy humano que la gente culpe a Dios cuando anda mal. Lo escuchamos en el mundo pensando, ¿por qué Dios permite esto o aquello? ¿Por qué Dios me castigó? Y aun cuando hay personas que ya están en el camino de Dios, ya conocen la palabra, aún le queda ese pensamiento, porque el enemigo siempre va a sembrar duda en contra de Dios, porque sabe que Dios es la fuente de toda bendición, y si dudamos de Él, nos alejamos de Él, y entonces somos presa fácil del enemigo. Pero usted debe usar siempre la palabra, como digo, como antídoto. La Biblia nos dice que Dios es bueno, que Dios es Padre, que Dios es maravilloso, que Dios desea el bien. Dice, ¿qué padre si su hijo le pide pan le dará una piedra? Por lo tanto, no podemos pensar que si estamos enfermos fue Dios que nos mandó a la enfermedad. No podemos pensar que una tragedia es algo de Dios para enseñarnos algo. Dios es bueno. Todos esos pensamientos en contra de Dios son veneno que el enemigo quiere inyectar en las mentes. Pero usted lea la palabra. Dice la palabra que Dios es bueno. Mateo 7:11 dice que Dios es un Padre bueno. En Lucas 15 nos habla del hijo pródigo y nos deja bien en claro que si el hijo pródigo sufrió no fue castigo del padre, sino consecuencia de haberse alejado de un padre bueno. Y eso hay que tener siempre en cuenta. Cuando uno sufre, posiblemente y generalmente es porque nos alejamos de Dios. Nunca es un castigo de Dios, porque Dios es bueno y Dios nos ama, como decía el Salmo, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Gloria a Dios. Dios es un Dios que galardona a los que le buscan, Hebreos 11:6. Dios es un Dios que desea lo mejor para nosotros. Tercera de Juan 2 dice, deseo que seas prosperado, que tengas salud y que tu alma prospere. Dios es bueno. Por lo tanto, combata ese pensamiento del enemigo cuando te quiera sembrar desconfianza de Dios o hacerte creer que Dios es el que manda lo malo. Santiago dice, todo lo bueno, todo lo perfecto viene de lo alto, del Dios de las luces, el Dios bueno, el Dios todopoderoso. No hay nada malo que venga de Dios, todo lo malo viene del enemigo. Amén. Lo tercero que atacó al pueblo como veneno es hablar en contra de su líder. Dice que ellos culparon a Dios y culparon a Moisés. Entonces es muy común que también el enemigo siembre veneno en contra de los siervos de Dios, en contra de aquellos que nos enseñan. La Biblia dice que tenemos que tener en grande estima a aquellos que nos enseñan, que nos ministran, que tenemos que honrar a los pastores. Si bien la otra vez hablamos de que no tenemos que endiosar a la persona, es decir, no tenemos que esperar que la persona nos dé lo que solo Dios nos puede dar. ¿Sí? No podemos buscar en la persona perfección, porque el único perfecto es Dios. Predicamos un evangelio perfecto, pero nosotros como personas fallamos, pero tenemos que honrar a aquellos que nos bendicen, tenemos que honrar a aquellos que nos enseñan, a aquellos que nos aconsejan. Tenemos que respetarlo, porque si el enemigo siembra veneno en tu vida contra tu pastor, tu líder, aquel que te está bendiciendo, cerrarás tu corazón al hombre, pero también cerrarás tu corazón a la palabra de Dios. Y Dios quiere utilizar a la persona para bendecirte. Entonces, bueno, escuchar la palabra de Dios en el hombre y no mirar sus
debilidades, sino recibir lo que viene de parte de Dios. El hombre es perfecto, pero el Evangelio es perfecto. Entonces, si estamos envenenados contra aquel que nos está guiando, nos está aconsejando, ten en cuenta que es un veneno que el enemigo quiere inyectar en tu mente. Pero el antídoto es levantar nuestra vista más allá de la persona y recibir lo que Dios te quiere transmitir a través de esa persona. Gloria a Dios. Lo cuarto que hizo este pueblo fue que hablaron en contra de sí mismo. En ese desánimo hablaron en contra de sí mismo y dijeron, vamos a morir en este desierto. Dios permitió esta tragedia, Moisés nos guió hasta acá, vamos a morir. O sea que hablaron en contra de Dios, hablaron en contra de Moisés y hablaron en contra de sí mismo, declarando vamos a morir. ¿Y saben qué pasó? La mayoría murió en el desierto. Porque no solamente fue esta vez. Cada vez que tenían problemas, cada vez que tenían dificultad, cuando tenían sed decían vamos a morir de sed, cuando tenían hambre decían vamos a morir de hambre, cuando había algún problema decían vamos a morir, cuando venía el enemigo a atacarlo decían vamos a morir atacados o destruidos por el enemigo. Siempre estaba en su boca la palabra muerte, y fue lo que pasó. Conforme lo que creyeron y confesaron, quedaron la mayoría en el desierto. Pero hubo dos personas, Josué y Caleb, que ellos dijeron, más podemos nosotros que ellos, porque Dios está con nosotros. La tierra es nuestra, la tierra es la que nos pertenece, por lo tanto ellos pasaron todas las pruebas, todas las dificultades y pudieron llegar a la tierra prometida porque no hubo serpiente, no hubo enemigos, no hubo circunstancias que pudo detenerlos porque ellos creían que Dios estaba con ellos. Y es lo que nos sucede a nosotros. Debemos confesar sobre todas las cosas, sobre cualquier circunstancia, que Dios está con nosotros. Ese es el antídoto para combatir el desánimo y combatir a veces la automaldición que pronunciamos cuando pensamos no puedo, no voy a poder, me voy a morir, esta enfermedad me va a matar. Hay tantas cosas que uno declara. Pero ¿sabe cuál es el antídoto? No te mires con los ojos humanos, no mires las circunstancias con estos ojos, mírala a través de la palabra. Mírate a vos mismo como te ve Cristo, como te ve Dios. Dios en Cristo te ve perfecto, Dios en Cristo te ve santo, Dios en Cristo te hizo hijo de Dios, Dios en Cristo te ve un hombre y una mujer perdonado y bendecido. Por lo tanto, mírate de esa manera, sano, victorioso, bendecido, no importa la circunstancia, mírate como la palabra de Dios te ve. Y de esa manera también mirar a los demás. Dios te ve valioso porque Cristo murió por vos. Considera también a tu hermano, a tu prójimo, a tu líder, a tu pariente. Considéralo también valioso para Dios porque Jesús murió y dio su vida por cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Y otra cosa que pasó allí en el pueblo fue que hablaron de desconformidad. Como decíamos cuando leíamos el relato, dice que ellos dijeron no hay pan. Y luego dijeron estamos cansados de este pan que tenemos. No valorar lo que tenemos hace que lo que tenemos lo podamos perder. O sea, el que no valora es el desagradecido, no valora lo que tiene, entonces pierde lo que tiene. O sea, el desagradecido no valora lo que tiene y lo pierde. El desagradecido no solo está desanimado, también desanima a otros. La desconformidad no nos permite ver lo que tenemos ni disfrutar lo que tenemos. Conoce personas así que siempre está pensando en lo que no tiene y eso le hace imposible disfrutar lo que tiene. Yo suelo siempre decir, en una mesa donde hay un montón de comida, siempre hay alguien que está renegando porque falta la mayonesa, faltó el quesito para ponerla arriba. O sea, disfrute lo que tiene, sea agradecido, gloria a Dios. Dios usará lo que tenemos para multiplicar. Esa viuda que solamente tenía una vasija de aceite, esa vasija de aceite fue el milagro para que ella tuviera en abundancia. Dios usó lo que tenía. Eliseo le dijo, ¿qué tienes en tu casa? Y ella dijo, no tengo nada. Y después dijo, sí tengo una vasija de aceite. Esa fue la salida. Dios multiplicó lo que ella tenía. Dios multiplicó los panes y los peces. ¿Qué había para dar de comer a 5.000 personas? No había nada, dijo uno. Y otro dijo, tenemos 2 panes y 5 peces. Jesús levanta esos 2 panes y 5 peces y multiplica. Lo que tenemos, aunque sea poco, dale gracias a Dios porque ahí está la multiplicación que va a bendecir tu vida. Gloria a Dios. Moisés, por orden de Dios, hace esa serpiente de bronce, ¿sí? Y la clava en un asta y la levanta en alto, ¿sí? Para exponerla públicamente, ¿sí? Como una serpiente derrotada. O sea,
serpiente estaba allí, que estaba mostrando la derrota del enemigo. Y dice la palabra que aquella gente que fue mordida por la serpiente debía levantar su vista y ver esa serpiente, y de esa manera era salva. Se necesitaba fe. No era algo imposible, pero había que hacer un esfuerzo, levantar la vista. Imagínese la persona que es mordida por la serpiente, quiere concentrar su vista en el dolor, quiere concentrar su vista en que vienen más serpientes a atacarlo. Sí, y muchas veces si se enfoca en eso, obviamente no tiene deseo de levantar su vista. Pero la orden de Dios a través de Moisés era: levanten la vista y miren el asta. Entonces, de esta manera también nosotros en este tiempo, si nos concentramos solamente en los problemas, en las dificultades, entonces el desánimo va a ser cada vez más grande. Pero si usted, aún con dolor, aún con mirando que el enemigo parece ser que cada vez ataca más, usted levante su vista y va a contemplar que el enemigo fue derrotado y que en Dios tenemos vida y vida en abundancia. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aquellos que levantaron su vista pudieron tener vida, y los vivos matan serpientes. Los vivos pueden pisar serpientes. Amén. Colosenses 3:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria a Dios. Cuando elevamos nuestra vista y miramos la cruz, vemos dos cosas. Vemos a un Cristo resucitado, vemos que nuestros pecados fueron perdonados, vemos que la vida eterna es para nosotros, vemos que los decretos en contra nuestra están clavados en la cruz. Y también vemos al diablo, que es la serpiente antigua, despojado de todo poder, totalmente derrotado. No hay lucha entre el diablo y Dios. La serpiente ya fue derrotada. Su único poder es la mentira. Es muy importante entonces alimentar nuestra mente todos los días con la palabra como un antídoto para ser inmune al veneno del enemigo. Amén. Gloria a Dios. Si estás desanimado, no estás mirando la cruz. Si piensas o hablas que Dios permite algo malo en tu vida, no estás mirando la cruz. Si hablas de ti mismo y te automaldices, no estás mirando la cruz. Si vives desconforme con todo, no estás mirando la cruz. Si piensas que el enemigo tiene poder o dominio sobre ti, no estás mirando la cruz. Mira la cruz y verás la victoria de Cristo, que es tu victoria, y verás la derrota del enemigo para siempre, y no dejes nunca que él te envenene con sus mentiras. Alimentate cada día de la palabra y serás inmune a su veneno. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Una de las formas de mirar la obra de Cristo en la cruz del Calvario es justamente la Santa Cena. La Santa Cena nos recuerda cada día. Jesús dijo: hagan esto en memoria de mí. Por mucho tiempo hemos pensado que la Santa Cena era un examen para nosotros, para ver si merecíamos o no tomar la Santa Cena. Cuando la palabra de Dios dice: hagan esto en memoria de mí, la Santa Cena es para recordarnos lo que Él hizo en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario nos salvó, nos sanó y compró nuestra vida, y tenemos vida eterna gracias a la muerte de Cristo. Lo único que tenemos que hacer es aceptarlo. Por eso en esta noche, al participar de la Santa Cena, vamos a mirar a la cruz y recordar lo que en Cristo Dios nos ha dado: su gracia, su amor, su misericordia, su bondad, su poder, su perdón. Tantos beneficios tenemos a través de Cristo. Por eso dice la palabra que por gracia somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Si aún no aceptaste a Cristo, yo quisiera guiarte para que en esta noche aceptes a Jesús. No es mérito nuestro la salvación, es lo que Cristo hizo en la cruz. Así como esta gente que fue mordido por esa serpiente y eran culpables y por eso estaban muriendo, simplemente la misericordia de Dios hizo que ellos pudieran levantar su vista y ser salvos. También no importa cuántos has pecado, cuántos has fallado, cuántos te has alejado de Dios, si en esta noche miras la cruz, aceptas a Cristo, la vida de Dios pasa a ser tu vida, porque Él dice que Él de tal manera amó a Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel
Dice, todo aquel, y te incluye a vos, me incluye a mí, todos los que quieran pueden aceptar a Cristo. Dice, no se pierdan, mas tengan vida eterna. Si querés aceptar a Cristo en esta noche, decí conmigo, Padre Celestial, en esta noche acepto a Jesús como mi Salvador. Elevo mi vista a Jesús, quien murió en la cruz para salvarme y perdonar mis pecados. Lo acepto en esta noche, lo recibo y me transformo en un hijo de Dios, para gloria de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra, hablando Pablo a los Corintios, yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Damos gracias a Dios por este pan en esta noche. Allí en tu casa, toma tu pan y vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias por este pan que representa tu cuerpo que entregaste en la cruz por nosotros. Lo bendecimos en esta hora y queremos, al participar de este pan, mirar la cruz y ver que allí tenemos salvación, sanidad y liberación en tu nombre. Bendecimos también la copa, Señor, símbolo de tu sangre, Señor, que derramaste en la cruz del Calvario para perdonar y limpiar nuestros pecados y pagar el precio que Dios demandaba para tener una relación nuevamente con el hombre. Gracias a Cristo tenemos libre acceso a tu presencia, Señor, y por eso te damos gracias. En el nombre de Jesús. Así como el pan es partido en su mano en esta noche, allí en su casa, Jesús tomó el pan, lo partió y literalmente su cuerpo fue partido en la cruz del Calvario. Como decíamos en la prédica, la serpiente fue golpeada por Moisés para representar derrota. Jesucristo fue golpeado por tus pecados y mis pecados, porque dice la Biblia que molido fue por nuestras rebeliones, pero para representar victoria sobre el pecado y salvación para tu vida. Por eso al comer el pan, recordamos y miramos con nuestra fe la obra terminada en la cruz del Calvario. El pan representa el cuerpo de Cristo, por sus llagas fuimos curados. Así que si estás enfermo en esta noche, no aceptes la enfermedad como una condición permanente en tu vida. Decir que la enfermedad simplemente es pasajera, porque Cristo ya llevó en la cruz nuestras enfermedades y por sus llagas fuimos curados. En esta noche, participá del pan y mirá esa enfermedad que te está afligiendo, mirala clavada en la cruz. Y de la cruz, mirá cómo la sanidad fue lograda, no por nuestras obras, sino porque Cristo hizo. No tenemos que recibir la sanidad por nuestros méritos, por nuestro esfuerzo, por nuestra devoción. Simplemente la aceptamos por lo que Cristo hizo en la cruz. Participamos en pan declarando que por sus llagas fuimos curados. Gloria a Dios, gloria a Dios. Toma la copa en esta noche también, y al tomar la copa vemos con nuestros ojos espirituales la cruz, y allí vemos que nuestros pecados fueron perdonados, porque Cristo es el Cordero de Dios que pagó el precio. El Cordero muere para que el pecador sea libre y viva. Cristo murió para que tú y yo tengamos vida eterna. Mirá la cruz, todos tus pecados clavados allí en la cruz. Mirá la cruz que el pecado fue cargado sobre Jesús, aunque Él nunca pecó. Cargó tu pecado y mi pecado para que nosotros, que nunca dejamos de pecar, recibamos la santidad. La santidad que hay en Cristo pasa a ser tuya y mía en esta noche a través de lo que Cristo hizo en la cruz. Así que al tomar la copa, vemos nuestros pecados clavados en la cruz y vemos la santidad de Cristo llenar nuestras vidas, porque Dios nos ve ahora como hijos de Dios, al igual que su Hijo Jesucristo. Cristo fue el unigénito, pero al morir, todos los que aceptamos a Él somos hijos de Dios. Tomar la copa con la seguridad de que tus pecados fueron perdonados
Y cuando el enemigo te quiere atacar poniéndote culpa, puedes decirle: mis pecados fueron perdonados en la cruz del Calvario y todo pecado fue redimido por el sacrificio de Cristo. Por eso tomar la copa nos recuerda, en memoria de Él, nos recuerda lo que Él hizo por nosotros. Tomar la copa en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Levanta tus manos hacia donde tú estás. Cada uno en su casa, puedes estar con tu familia, puedes estar solo, en cualquier lugar donde está llegando esta palabra. Esta noche declaramos, gloria a Dios, declaramos que la obra consumada de Cristo fue tan fuerte, fue tan grande, fue tan suficiente, que no hay pecado que Dios no haya perdonado en la cruz, no hay enfermedad que Él no haya llevado en la cruz. Por eso, si estás afligido por alguna enfermedad, por un problema, ahora que tomaste la Santa Cena, que recordaste lo que hizo en la cruz, dale gracias a Dios. Señor, gracias, 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 Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Porque aquellos que te hemos aceptado somos salvos. Y si alguien hoy te aceptó, hoy es salvo. Y sus pecados fueron perdonados y recibe ese perdón en su vida en esta noche. Señor, gracias también porque no hay enfermedad, no hay dolor, no hay, Señor, situación que nos haya llevado a la cruz del Calvario. Por eso declaramos, aún cuando tengamos síntomas en nuestro cuerpo, declaramos que somos sanos en tu nombre, para gloria a tu nombre, en el nombre de Jesús. Yo bendigo en este momento a todos aquellos que están mirando, Señor, esta prédica, Señor, para que ningún veneno del enemigo que quiera, Señor, inyectar en sus mentes tenga efecto, porque tu palabra contrarresta cualquier intento. Dice la palabra que los dardos de fuego del maligno son lanzados y el escudo de la fe se levanta para darnos la victoria en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te bendecimos, te amamos y te damos gracias. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Celebre la presencia de Dios en esta noche y viva confiado, siempre mirando a Cristo. Eleve su voz siempre, no importa las circunstancias, mire a Cristo. Ahí está el que fue levantado para darnos vida eterna. El Señor dice que Él de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén.